Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer cada uno de los bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Y si tú también crees que vienen muchísimas bendiciones para nosotros, escríbelo en los comentarios de este video. También quiero agradecer eso por las bendiciones que vienen. Escríbelo en los comentarios de este video. Y bueno, si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier motivo, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo con muchísimo cariño, con mucho amor, en el transcurso del día o en la menor brevedad posible. Apenas yo tenga tiempo, con muchísimo amor, con muchísimo gusto, yo lo hago. Si tú requieres una lectura personalizada conmigo, a través de la descripción del video y del primer comentario del video está mi WhatsApp personal. Bueno, quiero recordarte que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Cariño mío, te quiero decir también que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Les quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que también me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En el primer comentario y en la descripción de este video está el link directo para esas redes sociales. Y bueno, también te quiero decir que te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que te quiero montones, te quiero hasta el infinito. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que es tiempo de curación y no de guerra. Es tiempo de que tú te calmes, te tranquilices. Bueno, puedes orar, puedes meditar, puedes hacer algún deporte, canalizar energías de alguna manera, pintar, escribir, no sé, crear, gritar, irte al mar, al río, al océano, a madre tierra, abrazar árboles, lo que tú quieras, pero es el momento de que tú estés calmado y calmada, porque vienen cosas maravillosas para ti y el universo te está pidiendo que estés tranquilo para que lleguen esas cosas maravillosas y puedas tú mirarlas, para que tú puedas observar esas señales que te van a traer a ti y esas bendiciones que llegan para ti. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, este es mi comienzo, mi tiempo de curación, no es tiempo de guerra, sano para avanzar. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que te ama de verdad, te ama hasta el infinito, quiere absolutamente todo contigo. Es una persona que contigo se siente triunfador, triunfadora. Es como si, no sé, como una calma después de una tormenta. Para tu persona especial, tú eres el remanso de paz, tú eres ese refugio, eres absolutamente todo. Es una persona que te ama, que siempre te ha estado esperando, que bueno, que diría yo que te ha estado esperando por mucho tiempo. Es un sentimiento hermoso, bonito el que tiene tu persona especial. Yo también lo siento aquí en mi corazón, ese sentimiento espectacular que tiene por ti tu persona. Es toda una bendición encontrarse con este tipo de personas en la vida de uno. Bueno, tu persona especial espera que tú te entregues más hacia la relación, espera que tú te entregues tanto como él o como ella se están entregando. Bueno, yo te digo que cada uno se entrega en la medida que uno puede. Bueno, y en la medida que uno a ratos está recibiendo también, aunque dicen que no hay que esperar, pero bueno, sí, todos esperamos algo de otras personas, es innegable. El que diga que no es un mentiroso, el que diga que no espera algo de alguien es un mentiroso. Nosotros también esperamos ver si la otra persona nos quiere en realidad para entregarnos, y yo te estoy diciendo que sí, que esta persona sí, que es una buena persona, que es una persona en la cual tú puedes confiar, es una persona en la cual tú puedes descansar,
puedes hacer proyectos, puedes hacer todos tus sueños realidad, y tu persona especial está esperando que tú también sientas y pienses de esta manera, porque es una persona que te ve a ti como un sabio, como una sabia, te ve como un príncipe, o sea, te ve de lo mejor, o sea, te mira a ti o piensa en ti y se le hace así una sonrisa grande, una sonrisa gigante, no solamente en su rostro, sino también en su espíritu y en su corazón. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, bueno, al parecer, no sé, hay algo extraño en esta lectura. Hay algo bastante complicado en esta lectura. Yo les podría decir algo diferente para quedar bien con ustedes, pero no, esa no es la cuestión. Hay algo oculto entre ustedes dos. Bueno, hay algo totalmente oculto y va a salir a la luz. Hay algo que uno de ustedes dos debe saber. Hay ciertas verdades que se deben salir a la luz entre ustedes dos. Entonces, si no ha sucedido, es el momento de que eso suceda, a menos de que sea algo muy íntimo, muy personal, que no quieran o que la persona que oculta eso no quiera que la otra persona sepa, pero sí hay algo oculto y que podría estar perjudicando este paraíso que hay en este momento con relación a los sentimientos que tienen ustedes dos, o especialmente tu persona especial por ti. Bueno, es una cuestión que, o sea, yo creo que sería mejor que la hablaran. Bueno, yo creo que sería mejor que hablaran acerca de ese asunto porque van a haber otras personas, porque van a haber otras personas que saben esto de esta persona que oculta eso, y que ellos sí van a hablar sin ningún tapujo. Entonces, antes de que otra persona le diga a tu persona especial, o que alguien te diga a ti de tu persona especial algo, es mejor que ustedes hablen y aclaren ciertos asuntos, que hablen con la verdad, que hablen sinceramente, porque si no sucede así de esta manera, esto sí podría dañar la relación de ustedes. Esto podría acabar con el interés que tienen en este momento el uno con el otro, y la verdad es que sería, no sé, sería algo que tardarían ustedes mucho en volverse a recuperar. Entonces, hablar, a mirarse a los ojos y a decirse ciertas verdades que son necesarias que las sepan el uno y el otro en este momento. Te están diciendo los ángeles que busques, bueno, literal te dice, busca un trabajo liberador, pero para este caso de esta relación, la persona que está ocultando esto se siente muy pesado, muy pesada. Es una persona que la verdad como que esto le va a caer, le va a poder esta situación. Libérate o libérense de esa situación y verán que las cosas funcionan de una mejor manera. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del presentimiento. Yo creo que la otra persona sabe que algo pasa, que algo sucede, que algo se oculta en la relación de ustedes. Y bueno, ¿qué más se puede decir? O sea, estaría redundando en lo que te estoy diciendo, en lo que les estoy diciendo en este momento. Las cartas hablan, las cartas gritan en este momento, en este instante. Y por último, te van a decir tus hadas, te dicen algo precioso nacerá de todo esto. De la verdad nace algo bonito, nace el amor, nace el respeto. Entonces no tengan miedo de decirse esas verdades, no tengan miedo de hablar con el corazón en la mano y decir realmente algo les pasó en su pasado y que tal vez los avergüenza, que tal vez a ustedes los tiene mal, como que pensando en si sí, en si no. Bueno, hablen mejor y sincérense el uno con el otro para que no vayan a ser otras personas las que vengan a hablar, y entonces después la cosa sería bastante perjudicial para ustedes. Yo sé que ustedes me entienden lo que les estoy tratando de decir. Bueno, ha sido la lectura para ustedes. Si quieren declarar algo en los comentarios de este video, yo tomo la decisión de hablar ya en este momento con mi persona especial y poner las cartas sobre la mesa y sanar nuestra relación. Bueno. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes, mis solteritas y solteritos, el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ustedes vienen saliendo de problemas, de dificultades que se les han estado presentando.
Estás teniendo en este momento la suficiente claridad mental para tomar buenas decisiones. Hay ciertas noticias que te han llegado a ti acerca de ciertos proyectos, de ciertas cuestiones, de ciertas situaciones que la verdad tal vez no podrían ser tan buenas. Pero tú estás con las ganas, o sea, tú estás con la armadura puesta, con el casco puesto, con todo. Estás con todos los juguetes para guerrear por esta situación que se te está presentando en este instante. Tienes la esperanza, tienes la fe y la confianza en ti mismo, en ti misma, en este instante, en este momento. Eres una persona bastante aguerrida, bastante echada para adelante, y yo sé que esta situación que se te está presentando ahora, bueno, a ti no te va a echar a perder el rato. Por mucho que, por mucho que la tormenta te azote, bueno, tú no te vas a dejar tumbas de esta situación. Bueno, también vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, cuida tu salud emocional, porque tal vez no te estás dando el suficiente espacio, el tiempo, la dedicación y los recursos. No sé, cuando digo recursos no solamente hablo de dinero, sino también de tiempo, de tu esfuerzo, para tener como un break, un respiro. Todo no puede ser trabajo en tu vida, todo no puede ser proyecto, todo no puede ser las demás personas. También tienes que darte unas horas o unos días, bueno, una hora, unas horas diarias para descansar, para reposar, para sencillamente no hacer nada ya y tomar energía, para tomar ánimos nuevamente y seguir adelante con tu vida. Bueno, porque mira que se te puede estar presentando una depresión bastante fuerte. Tal vez estás queriendo que las cosas sucedan ya, que las cosas sean ya, pero las cartas me están diciendo que todo para ti viene poco a poco. Sí, se van a dar, la fortuna la vas a tener, el dinero lo vas a tener, el trabajo, tu tiempo libre, todas tus relaciones, todo va a mejorar para ti, pero tienes que tener paciencia y saber que todo viene poco a poco, que las cosas no van a ser a la ligera, no van a ser, ¿cómo te digo? A los afanes. Bueno, por aquí está mi peludinchis y te estoy diciendo que viene algo maravilloso para ti, pero tienes que cuidar tu salud emocional. Bueno, tienes que cuidar de mucho, que no todo sea trabajo en tu vida. Bueno, y hablando de trabajo, este angelito te dice que el trabajo te traerá abundancia, que te relajes un poco, que no pienses que las cosas no van a resultar. Sí van a resultar para ti. Estás trabajando mucho, estás trabajando, yo diría que a ratos demasiado, y que las cosas vienen para ti. El cielo, los ángeles, las divinidades han visto tus esfuerzos, han visto todo aquello que tú estás haciendo y te apoyan en este instante. El tarot egipcio te dice por este lado que lo que tú estás haciendo es algo único. ¿Qué es algo único? ¿Qué es algo que tal vez otras personas no hayan hecho? Bueno, atrévete a eso y sigue adelante con eso, por muy loco que les parezcan a otras personas. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que los finales son totalmente inevitables. No te obsesiones por cosas que ya terminaron, por cosas que ya pasaron, procesos que ya pasaron, incluso ropa, zapatos, actitudes. Todo llega a su fin, bueno, porque viene algo mejor. Están esperando tus guías espirituales a que tú saques todas estas cosas de tu vida, actitudes, cosas materiales, cosas emocionales, cosas espirituales, para que hagas espacio y lleguen cosas nuevas a tu vida. Bueno, ha sido la lectura para ti el día de hoy. Puedes declarar en los comentarios de este video: yo hago espacio en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, para que cosas nuevas, totalmente nuevas, lleguen a mi vida. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver aquí con la ayuda de mi peludinchicito. Bueno, hay ciertas cuestiones que se te están presentando a ti. Yo creo que es que tú has mezclado el dinero con los sentimientos. Estás mezclando el dinero con las cuestiones económicas. Y la verdad es que eso no te viene nada bien. Tienes que ponerte firme y separar estas cosas definitivamente. Tú vas a tener la suficiente claridad, la suficiente paciencia para poder tomar buenas decisiones al respecto de esto especialmente. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que protejas lo que es sagrado para ti.
En este momento, como estamos hablando de dinero, la tranquilidad tuya y de tus familias, de tus seres amados, de tus seres queridos, es lo que debes proteger en este momento. No ponerte a aventurar, porque la verdad debes proteger eso. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio en la carta del emperador que vienen cosas maravillosas para ti, cosas totalmente nuevas que te van a llevar a otro nivel en todos los aspectos de tu vida, no solamente en tu economía. Y te están diciendo las hadas que no tengas miedo de cantar, por muy loca que sea la idea que tú tienes para cualquier negocio, bueno, hazle, porque ese va a ser tu éxito, ese va a ser tu triunfo y te va a ir súper bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.